Bendiciones, amados hermanos, que Dios los bendiga. Pues una vez más nos encontramos en un nuevo episodio de Doctrina Podcast. Amén. Siempre estudiando los 5 ministerios, Aleluya. amados hermanos. Aquí nos encontramos también con Josh Lucas. Bendiciones, Josh, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy emocionado con estos temas y dándoles la bienvenida a los hermanos en un nuevo episodio acá de Doctrina Podcast. Amén. Aleluya. Ya hemos visto, amados hermanos, 3 ministerios, el apostólico, el profético y el evangelístico. Esos 3 temas, Dios sí. Hay tremendo. mucho de qué hablar sobre esos ministerios, pero esperando que también el Señor nos ayude a dar lo mejor posible estos temas. Amén. Hoy nos toca el ministerio pastoral. Aleluya. Que está tipificada por las alas de cigüeña. Es un ave que la cual muchos dicen, hay una teoría de esa ave que dice que busca la forma de dar de comer a sus hijos. Hasta incluso se pica su propio pecho para poder darle de comer a sus cuando hijos. no consigue alimento, Cuando no consigue se alimento. picotea su pecho, arranca de su carne y le da a sus pichones, a Sí. sus polluelos. Saludos a polluelo. Saludos a Polluelo, mucha. Pues esa palabra pastor viene de una palabra griega que se llama o que se dice poimen, que significa uno que cuida manadas o rebaño, no meramente uno que los alimenta, dice. O sea, que un pastor es aquel que cuida de sus ovejas, es aquel que cuida hasta incluso la forma de vestir de sus ovejas, vamos. Cuida la forma en cómo camina la oveja, lo escucha, lo atiende, hasta incluso los alimenta si es necesario, ¿va? Pero hablando en este caso alimento espiritual, vamos. Pero también entendemos que el pastor por excelencia es el Señor Jesucristo, vamos. Amén. Ese es el pastor por excelencia. Amén, vamos. amén. Pero también dice que el pastor, según San Juan capítulo 10, verso 11, dice que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Sí, pues. Dice. Es lo que hablábamos de la cigüeña, ¿va? Que se picotea, se arranca su propia piel para darle darle comer a sus hijos, vamos. Y este pastor, o esta función, o mejor dicho, este ministerio pastoral, una de sus características es eso, dar su vida por sus ovejas. No, y yo sí doy testimonio de eso, porque soy hijo de un pastor, vamos. Y mi papá es comerciante, ¿verdad? Y él estaba en un auge en su comercio cuando Dios lo llama, ¿va? Y abandonó todo eso por cuidar a un rebaño de ovejas, ¿va? Por cuidar de mí, por cuidar de los hermanos. Qué tremendo es eso, vos. Sí. Qué tremendo este ministerio, Pues, Dios, si te das cuenta. Amén. Hay otra característica del pastor, y eso lo vemos en Salmo 23, ¿va? De que tiene vara y tiene callado, ¿verdad? O sea que un pastor corrige, ¿verdad? Corrige. La vara es para corregir. El callado es para rescatar, ¿va? Sí. El callado es ese como argollita que tiene la vara, ¿va? Y con eso, pues, rescata a las ovejas, las trata con amor. Mijito, que Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Por qué no viniste al culto? Pero también tiene vara. Entonces, un pastor tiene autoridad para corregirte, para decirte y ponerte en tu lugar si no estás haciendo bien las cosas. Qué tremendo. Y eso es algo difícil de aceptar y reconocer, pastor, vamos. Pero es parte de sus características, va. Eso es tremendo. Entonces, hablando de Cristo como pastor por excelencia, él sacó la vara. O sea, Dios es amor. Y muchas veces nos quedamos con esa parte, ¿va? Pero realmente lo que dice ese verso es que Dios es amor y fuego consumidor. Dios vino en calidad de misericordia, de amor, pero ¿te acordás cuando encontró a cambistas, a vendedores de animales en el templo? Ahí él sacó la vara. Ahí dice la Biblia que él se enojó y los agarró a cinchazos y los sacó y les dijo: miren ustedes, esta casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han vuelto
cueva de ladrones, les dijo. Va. O sea, un pastor corrige, regaña en su momento. No es correcto que un pastor se la pase regañando toda la vida. También eso ya no debería ser así. Pero hay que entender que si te lo mereces, pues el pastor tiene la autoridad de corregirte, ¿va? Y lo que hace de Cristo como el pastor por excelencia, lo podemos ver en San Juan 10 que mencionaste, es que dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿va? Y entonces él demostró con ejemplo, predicó con el ejemplo de dar la vida por nosotros las ovejas. Y entonces eso también le da autoridad, vamos. Dice que él bajó a lo más profundo, vamos. Pero así como bajó, también Dios lo exaltó a lo sumo, ¿va? Y le fue dada toda autoridad. Y él, de hecho, les dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero primero tuvo que dar su vida. Sí. Entonces, eso es lo que le da autoridad a un pastor, porque primero da su vida. Amén. Y ya haber dado su vida, entonces le es dado autoridad. Entonces Cristo nos enseñó eso. Cristo nos enseñó de que yo soy el buen pastor, va, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice. Entonces un pastor llega a tener tal relación con sus ovejas que sus ovejas reconocen la voz. Vi un video, fíjate, en TikTok, decidos, va, en las redes sociales, en donde había un rebaño de ovejas y la gente empezó como a llamar. El pastor de esas ovejas les decía qué ruido hacía él, ¿va? Por ejemplo, aquí yo he visto que en estas regiones las señoras, cuando llaman a sus gallinas, hacen como kit, 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 y se reúnen las gallinas, ¿va? Pero cualquiera que haga eso, se le juntan las gallinas. Pero las ovejas no, fíjate vos. Entonces, pasaban las personas y hacían la voz del pastor y como hacía el pastor, y las ovejas ni en caso. Pasaba otra persona, pasaron creo que 2 mujeres y 2 hombres, vamos, y no les hacían caso. Y luego llegó el pastor de esas ovejitas, el verdadero pastor, hizo lo mismo que estas personas ya habían hecho, pero cuando las ovejas detectaron la voz de su pastor, había un campo hermoso, vos, y todas se dejaron venir, vos, y se juntaron donde el pastor les había hecho el llamado. La verdad me conmovió mucho ese video, ¿va? Cómo en la naturaleza, vamos, y cómo Dios dejó dicho, ¿va? Por eso nosotros reconocemos a nuestro pastor, vamos, y no es que no nos guste oír a otros siervos, pero es que tenemos un pastor a quien oír, vamos. Un día al apóstol Fernando le hacíamos esa pregunta, ¿va? Y le decíamos: apóstol, ¿es malo oír otros siervos? Entonces él salió con esta respuesta, ¿va? El día que te aburras de oír a tu pastor, ese día tal vez te diría yo escuchar a otro siervo. Pero si te aburrís de oír tu pastor, la pregunta es si realmente tenés pastor, nos dijo, vamos. Yo me quedé así como en shock, vamos. Y yo, qué bueno que amo escuchar a mi pastor, vaya, a los delegados que mi pastor tiene en esta casa, vamos. Entonces, Cristo es el pastor por excelencia porque puso el ejemplo, dio su vida y Dios le dio la autoridad, vamos. Amén. Es importante, amados hermanos, escuchar y reconocer la voz de nuestro pastor cuando él hace un llamado o cuando él hace una corrección. Oigámoslo con oídos circuncidados y obedezcamos lo que el pastor nos diga, ¿va? Eso es lo importante la obediencia a de oír la voz del pastor. La voz de nuestro pastor creo que nos lleva a una vida llena de abundancia. Amén. También, ¿va? Pero también podemos ver que en el Nuevo Testamento Dios o Jesucristo levantó pastores a este tiempo. Amén. Conforme a su corazón, así como dice Jeremías capítulo 3 verso 15, que en los últimos tiempos levantaré pastores conforme a mi corazón. Vamos. Entonces yo creo que en estos tiempos hay pastores conforme al corazón de Dios. Así es. Porque una de las otras funciones, o por decirlo así, característica es que sea conforme al corazón del Señor, ¿va? Pero podemos ver en 1 de Pedro capítulo 5 verso 2 dice, o mejor leámoslo desde el 1, dice:
Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, dice el apóstol Pedro, ¿va? Anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, dice. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. ¿Por quién? Por el rebaño. No por obligación, sino que voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Qué tremendo. Entonces ahí podemos ver, Josh, que el Señor ha escogido personas idóneas, ideales para este tiempo, ¿va? Que pastorean las ovejas de Dios. Recordemos que las almas es de Dios o es de Cristo, vamos. Es de Cristo, mejor dicho, porque Él lo compró con su sangre. Entonces si tenemos llamado pastoral, si tenemos un llamado pastoral, es cuidar de ellos. Amén. Cuidarlos hasta incluso donde se ensucian, vamos. Hasta incluso lavarlos, lavar sus lanas que trae, vamos, porque sabes que cualquier suciedad se puede dar ahí, vamos. Uh-huh. Entonces, cuidar de ese rebaño, no que no sea una obligación, sino que sea un deleite, vamos, un deleite. Lo que dice ahí, vos, que tiene que ser de manera voluntaria. Voluntario, Señor. No por avaricia, sí. Porque mucha gente cree que ser pastor se hace dinero, vamos. Si estuvieran a la par de un pastor, man. No. Como decía un pastor un día, ¿va? Cuando le dijeron, usted se hace billete por ser pastor, ¿va? Y él le contestó, pone tu iglesia, haz el tuyo. No, es que a veces, mano, la mente humana lo lleva a eso. No, y es que el enemigo es el enemigo, sí, que el Señor lo reprenda. Sí, cabal, pero a lo que voy es de que el Señor ha escogido pastores para este tiempo, ¿vas? Conforme a su corazón. Sí, y los que están lo hacen de manera voluntaria. Sí, lo he visto con nuestro papá, o sea, nuestro pastor acá. Amén. Que bueno, yo ya conozco a mi pastor, ¿va? Es lo bonito que yo ya conozco cómo es mi papá. Es porque ya es tu pastor, ¿va? Sí, porque cuando me dice Juanito, es porque está contento conmigo. Pero cuando me dice Juan, Señor, guárdame. Y cuando te dice Youngwer, ya es otro nivel. Entonces, uno reconoce la voz de su pastor, ¿va? Reconoce. Y he sentido ese también, en caso mío, Josh, yo he sentido ese amor pastoral, por decirlo, hacia mi persona. Amén. Que me ha cuidado de varias maneras, me ha cuidado de varias formas. Ahora, los pastores tienen funciones, ¿va? ¿Ya? Y quisiera platicar ya una de las primeras funciones que está en San Juan 10:14, y es conocer a sus ovejas. Y esta palabra conocer se traduce del griego ginosko, que significa estar, dice, tomando en conocimiento, venir a saber, reconocer, entender totalmente, dice. Entonces, esto implica que el pastor en una congregación debe conocer a sus ovejitas. Una cosa que sí o sí tiene que tener un pastor es que tiene que conocer a sus ovejas. Pero también ese mismo pasaje dice que las ovejas también deben conocer a su pastor. O sea, es un va y ven, va. Sí, ves. Porque yo tengo que conocer a mi pastor también, va. O sea, Dios nos llama para agradar a Dios, ¿verdad? Pero también para agradarnos entre nosotros. Entonces, conocer a mi pastor y que mi pastor me conozca a mí. O sea, eso es una relación. Es una relación de amistad, de familia, de reengendramiento y pues que nosotros podamos conocer a nuestro pastor y que nuestro pastor nos conozca a nosotros. Esa es una de las funciones de un pastor. Amén. Y otra de las funciones del ministerio pastoral, Josh, es mantener el rebaño unido. Según San Juan capítulo 10, verso 16, 2 versículos abajito, dice acá, tengo otras ovejas que no son de este redil, dice. A esas también
me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Entonces ahí podemos ver que el Señor quiere unir a las ovejas, vamos, que hacerlos un solo rebaño, pero también pero hay que ir a traerlas, dice. Pero esa palabra traerlas viene del griego ago, que significa arrastrar, dice, celebrar, conceder, guiar, ir, llevar y meter. O sea que, en pocas palabras, lo que hace la unidad es guiarnos, vamos, es guiarnos es arrastrarnos también, Amén. Ser arrastrados por la gracia del Señor, vamos, y mantenernos unidos a ese redil, vamos. No éramos nosotros de este redil antes, pero Dios nos trajo, nos arrastró, nos concedió, nos llevó, nos metió a este redil, vamos. Amén. Al que no era pueblo, lo hizo pueblo, vamos, ya. Entonces lo metió a este redil, ¿vamos? Eso es tremendo del ministerio pastoral, vamos, que mantiene unido al rebaño, unido, un mismo sentir, un mismo espíritu, una misma estatura, vamos. Como decía aquel hermano salmista, he aparecido en el redil y no sé cómo, decía aquel cantando. Qué tremendo. Entonces, y amén, esa es una de las funciones del pastor, vamos, de mantenernos en ese redil, ¿verdad? Otra función que tiene el pastor es que defiende del maligno a las ovejas. O sea, un pastor saca pecho por nosotros, ¿vamos? Nos defiende, ¿verdad? Entonces, y el ejemplo pues lo vemos en David, ¿va? En el primer libro de Samuel, cuando aparecía un oso, un león, y dice que ya los habían agarrado el cazado, pero él los seguía y le abría la quijada al león. Mano, te ataca un chucho e intentale abrir su quijada si podés. Un bulldog. Pero dice que él agarraba él la quijada del león, lo abría y rescataba la ovejita, ¿va? Entonces, un pastor, mano, es bien yuca. Para mí sería muy difícil ser pastor, fíjate vos, porque yo a veces oigo al pastor salir de madrugada, o sea, no tiene horario para trabajar, vamos, porque las ovejas, pastor, ya nos vamos al hospital, va, y ore por nosotros, va. Y como es voluntario, es por amor, salen al rescate de las ovejas. Sí, una experiencia que yo tuve con nuestro pastor Yoshis es eso, vamos, que no tiene horario a atender a las ovejas. No, una vez estábamos en una reunión y de la nada entró la llamada, suspendamos la reunión, jalemos, vamos conmigo. Ya tremendo. Eran como tipo 9, 10 de la noche, vamos. Y fue a defender esa ovejita del maligno porque ya era... ya era un ataque bien tremendo. Bueno, otro de las funciones es velan y dan cuenta de las almas de las ovejas. Esto sí, tremendo, hermano. ¿Dónde podemos encontrar eso? Pues en Hebreos capítulo 13, verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. Permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. O sea, en pocas palabras, comportémonos bien con aquellos. No los metamos a clavos, mucha. Bueno, pero es que ahí hay algo bien tremendo. Ajá. No les conviene que ellos se quejen cuando estén entregando cuentas. Tremendo. O sea que cuando estemos en el BIMA, ¿verdad? Le van a preguntar al pastor Fabiancito, ¿y cómo se comportó Juan? Señor, ese fue un dolor de cabeza. No te conviene. Mejor sé obediente a tu pastor. Aunque duela, hermano. De verdad, aunque duela. Es que yo siento que donde cuesta la obediencia es cuando te dicen que no. Cuando tu pastor es, dale, mijo, dale como vos lo pensaste, calidad. Qué pastor el que tengo. Pero cuando no, esto no. Así no. Por allá no. Por aquí no. Ahí cuesta tener la obediencia. Sí, hay otra de las cosas, Dios, viene a mi mente ahorita, vos. Por ejemplo, lo que hizo nuestro apóstol Sergio, vos,
con su pastor Otoniel Ríos, el apóstol Otoniel, que él quería hacer algo. ¿Vamos? Mire, pongámosle, apóstol, yo quiero salir a predicar a tal lugar. Está bien, dale. Pero él le hizo 2 preguntas, ¿vos? El apóstol Sergio le hizo 2 preguntas al apóstol Otoniel, ¿vos? Le dijo. Y le dijo, ¿es con su permiso o es con su consentimiento? Que son 2 cosas diferentes. Uh-huh. Si tenés permiso, pues es como un permiso, es como de plan, dale, ¿vos? Pero si es con su consentimiento, no. Dale, te envío, te delego y te despido. Esa frase es famosa solo aquí. Sí, entonces, ahí podemos ver la obediencia, ¿vos? La Amén. Sujeción, ¿vos? La sujeción a los pastores. Por ejemplo, he visto que aquí muchos hermanos salen a predicar y así, ¿va? Pero que sea consentimiento de mi pastor, ¿vos? Que sea consentimiento. Porque bueno, ha pasado que te vas sin permiso y sin consentimiento, chapaleás. Peor todavía. Peor te va todavía. Amén. Así que, hermanos amados, las funciones de un pastor que hoy vimos es conocer a sus ovejas, mantener al rebaño unido, defender del maligno a las ovejas y velan y dan cuenta por nosotros, ¿verdad? De las ovejas que Dios les haya puesto a su cuidado. Así que seamos obedientes y valoremos, hermanos, el esfuerzo de este ministerio, ¿va? Y que se caracteriza en forma humana. Así que el Señor los bendiga, amados hermanos. Nos vemos en un nuevo episodio más adelante acá en Doctrina Podcast, que seguimos platicando acerca de los 5 ministerios. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios.